Muy buenas tardes y buenas noches, dependiendo en el lugar donde se encuentre. Que el Dios Todopoderoso y del universo bendiga sus vidas, bendiga sus almas, bendiga sus familias, sus hogares. Eh, bueno, en esta tarde me he atrevido a poder hacer una conexión y poder compartir un mensaje, una palabra que puede ayudarle, le puede bendecir y tal vez darle respuestas a muchas preguntas o situaciones que, que tal vez no ha podido resolver o le ha estado pidiendo quizás a Dios. Y en esta tarde quizás lo que le voy a compartir puede ser la respuesta de parte del cielo. Quiero compartir un tema en esta tarde relacionado con el poder de la lengua, con el poder de la palabra. Una de las cosas que este gran virus ha afectado y nos ha dado señales son a las cosas que nos ha llevado. Una de las cosas a las que este virus ha llevado a la humanidad es a silenciar su boca. Hoy por hoy todo el mundo anda tapado con una mascarilla y eso es una señal, más que una precaución, que es, de hecho sí lo es una precaución, pero es una señal espiritual, porque todo lo que nosotros manifestamos en el mundo físico es una repercusión o es una sombra de asuntos espirituales. Por lo tanto, si en el mundo todo el mundo anda con mascarilla, es porque del cielo nos están mandando un mensaje. Y el mensaje que del cielo nos están enviando, uno de los muchos mensajes, porque hay muchas causas que ha desatado ese mal en este mundo. Pero una de las muchas señales que nosotros podemos ver en el mundo es con respecto a que el ser humano en sí no ha sabido conducir sus palabras. De hecho, el creador del universo, más que darnos una boca para comer, para beber, Dios nos dio una boca para poder tener una interacción con el mundo físico y el mundo espiritual. Porque cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, lo que hacemos es usar este aparato motor que es nuestra boca, compuesto de labios, de lengua, de dientes, de paladar, de una voz. Y Dios nos creó con el propósito de tener una interacción con Él, y por otra parte nos dio un don maravilloso que solamente los seres humanos tenemos. Y ese don maravilloso que los seres humanos tenemos está relacionado con el crear. Está escrito en la Biblia de que el creador del universo creó todas las cosas con su palabra. Y favorablemente Dios quiso compartir ese don que es el hablar. Y nosotros tenemos, como dicen algunos sabios, en nuestra boca el poder de la vida y de la muerte. Y con nuestra boca nosotros podemos construir realidades. Con nuestra boca nosotros podemos construir eventos. Con nuestra boca nosotros podemos traer bendiciones a este mundo. O con nuestra boca también podemos traer maldiciones a este mundo. Y Dios nos compartió ese don de la creatividad para que por medio de nuestras palabras nosotros podamos construir el mundo. De hecho dice en Génesis capítulo
2, verso 1, de que Dios en 6 días hizo la creación y el séptimo dice lo descansó. Aunque las versiones originales dicen que en 6 días Dios hizo la creación que había hecho por hacer. En otras palabras, a Dios le faltaron cosas por hacer, y esas cosas que le faltaron por hacer se las dejó en administración al ser humano, para que el ser humano pueda ser un socio con Dios en esta creación y pueda crear también nuevos eventos y pueda hacer de este mundo una morada para su presencia. Pero lamentablemente el ser humano, como ha estado desconectado del mundo espiritual, como el ser humano ha estado desconectado con el mundo de arriba, ha ignorado que tiene una esencia espiritual dentro, que tiene el poder de crear eventos y de crear circunstancias. Y hemos perdido muchas veces esa conciencia espiritual y esa realidad de ver qué es lo que va sucediendo en el mundo y en el universo por cada palabra que emitimos de nuestra boca. Y como estamos desconectados del mundo espiritual, no vemos nada, lamentablemente. Pero el Creador nos ha dado una señal, y esa señal que nos ha dado a través de este virus que se ha propagado en el mundo, es que el ser humano no ha sabido controlar sus palabras. El ser humano se ha quejado de una manera impresionante. Se ha quejado con Dios, se ha quejado con la vida, se ha quejado con la familia, se ha quejado porque le faltan cosas, se ha quejado porque le falta trabajo, se ha quejado porque el clima está lluvioso. Nos faltan las quejas por las cuales nosotros mismos hemos traído nuestros propios males a este mundo. Y por el hecho de no saber conducir nuestras palabras, nosotros hemos sido causantes de que el universo nos responda con eventos negativos. Entonces yo quiero compartirle una palabra que está ubicada en el libro de los Números, en la Biblia. Voy a usar en esta predicación, en este mensaje, voy a usar la Biblia escrita y voy a usar también ciertos comentarios que he aprendido de mis maestros y a la vez también del pueblo de Israel, que están relacionados con el tema de la boca, de la lengua, de las malas palabras. En el libro de los Números, en el capítulo 8, está escrito, y voy a dar lectura, en el nombre del Señor, deseando que todas las personas que se están uniendo a esta conexión sean bendecidas, sus familias sean bendecidas y la luz de Dios pueda ingresar en sus corazones y en sus mentes. Dice el libro de Números en el capítulo 8, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como el Señor lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro, labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores, era labrado a martillo. Conforme al modelo que el Señor mostró a Moisés, así hizo el candelero. Y esa es la primera parte que quiero compartir. ¿Qué tiene que ver este texto con el tema principal? Les voy a revelarle un secreto, les voy a compartir un secreto. Lo primero es que la Biblia, aparte de ser un libro que viene de la nación de Israel, desde Génesis y Apocalipsis, todos escritos por autores de esa nación,
La Biblia o la palabra de Dios bajó a este mundo desde una dimensión donde vienen todas las almas que bajamos a esta dimensión física. La palabra de Dios existía desde antes de la fundación del mundo y fue el plano arquitectónico por el cual Dios creó todas las cosas. Y por medio de la palabra, hoy nosotros tenemos lo que se llama Biblia. Hoy nosotros tenemos este libro que está compuesto de muchos libros más, donde hay autores que escribieron leyes, donde hay autores que escribieron profecías, autores que escribieron proverbios, salmos, etcétera, etcétera, como así también la parte del Nuevo Testamento, que fueron escritos por judíos también, discípulos de Jesús. De hecho, lo que les quiero compartir es que nosotros tenemos una Biblia en nuestras manos, pero esa Biblia que tenemos en nuestras manos está codificada. Está codificada y disfrazada con historias. Y los grandes sabios del pueblo de Israel se han dado el trabajo de descifrar y descodificar cada párrafo de la Biblia. Dicen los sabios en el pueblo de Israel que si nosotros pensamos que la Biblia es un libro de cuentos y solamente de historias, es mejor ir a una biblioteca porque hay historias mejores en el mundo. Pero la Biblia no es un libro solamente de relatos históricos. La Biblia es un libro que contiene muchos secretos espirituales. Y esos secretos espirituales están debajo de la letra que nosotros podemos ver aparentemente. Entonces, ¿qué cosa nos quiere decir el libro de los Números? Cuando el Señor le va a hablarle a Moisés y le dice, habla a Aarón y dile, cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Quiero decirles algo en primera instancia. Dice el rey Salomón que el espíritu del hombre es lámpara de Dios. El espíritu del hombre es lumbrera de Dios. Ciertamente, después del pecado de Adán, el hombre perdió su luz. El hombre perdió su radiación espiritual. Y Dios nos tuvo que vestir con pieles. En un principio, Adán, el primer hombre, no contenía la piel que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros ahora tenemos piel, somos palpables. Cuando Adán fue creado como un ser de luz. Y cuando la Biblia codifica de que Adán después fue vestido con ropas, o fue vestido con piel, la piel con la cual Adán fue vestido es la piel que nosotros poseemos hoy en día. Pero dentro de nosotros hay una esencia espiritual que se llama alma. Y esa alma o ese espíritu que hay dentro de nosotros es la luz y la luminaria que debe alumbrar al mundo. Por lo tanto, cuando la Biblia está diciendo que Aarón encienda las lámparas, se está refiriendo a la lámpara espiritual que está dentro de él. No se está refiriendo a la lámpara física, ¿ok? Aunque la Biblia tiene su contexto literal, pero esa no es la esencia de por qué la Biblia bajó a este mundo. La Biblia bajó a este mundo para dar vida eterna. Y es lo que Jesús dijo después, escudriñad las escrituras porque os parece que os encontraréis vida eterna. Y ese es el propósito, dar con el espíritu de la Biblia. Ese es el propósito, dar con el secreto, con el código espiritual que está oculto detrás de cada letra de la Biblia. Entonces, la Biblia dice en Números capítulo 8, verso 2, cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Entonces los sabios del pueblo de Israel van a decir que nosotros somos esa lámpara, que nosotros somos esa lámpara, y dentro de esos brazos que simbolizan que el candelabro que estaba en el templo de Jerusalén,
ese candelabro de 7 brazos, simbolizan los sentidos del hombre. ¿Cuáles sentidos? Los 2 ojos, los sentidos del oído, los sentidos del olfato y también nuestra boca. Entonces, cuando Dios le está diciendo a Aarón que encienda las lámparas y las 7 lámparas alumbren hacia adelante del candelero, los sabios revelan que ese adelante del candelero está relacionado con la boca. Por lo tanto, las lámparas son nuestros ojos, las lámparas son nuestros oídos, las lámparas son nuestras fosas nasales y, por supuesto, nuestra boca. ¿De qué nos sirve a nosotros saber de que Aarón encendía un candelabro en el templo? Eso es una historia. Pero el secreto de esta palabra, el secreto de esta escritura, no es que Aarón encendía una luminaria. El secreto es de que Dios a nosotros nos está diciendo que toda la luz de Dios se va a manifestar por medio de nuestros ojos. La luz de Dios se va a manifestar por lo que escuchamos, por lo que olemos y por lo que hablamos. De hecho, los sabios del pueblo de Israel dicen que los 5 sentidos son las 5 puertas del alma. Son las 5 puertas del alma. ¿Por qué? Porque todo lo que yo ingreso por mi vista va a ingresar a mi interior. Todo lo que yo escuche va a ingresar a mi interior. Todo lo que yo pueda olfatear va a ingresar a mi interior. Y tal vez todo lo que yo pueda tocar va a ingresar a mi interior. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos son las puertas del alma. Por lo tanto, nosotros somos responsables, cada uno responsable, de lo que ingresa a su lámpara interior. Si nuestra alma es lámpara de Dios, entonces ¿con qué estamos encendiendo la luz? No pensemos que mirando cosas que corrompen el alma van a encender tu espíritu. No pretendas que porque escuchas chismes, malos comentarios, o pongas tu oído donde no lo debes poner, vas a encender la lámpara de tu espíritu. No pretendas que se va a encender por dentro. No pretendas que si olfateas lugares o te presentas o te paras en lugares que no son santos, que no son sagrados, no pretendas que va a ingresar la luz de la presencia divina en tu interior, porque eso no va a ocurrir. Entonces, nosotros no hemos desarrollado una conciencia de que somos lámparas de Dios. Nosotros no hemos desarrollado esta conciencia de que nuestra alma está oculta en este cuerpo físico y lo único que quiere es iluminar. Tenemos el caso de Moisés. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, y cuando baja de la montaña del Sinaí, el pueblo de Israel tuvo que cubrirse el rostro porque la luz que emanaba Moisés era impresionante. Tenemos en el Nuevo Testamento Jesús, cuando tomó a 3 de sus discípulos y los lleva al monte, dice que Jesús empezó a resplandecer como la luz del sol. Y hoy en día nosotros estamos, conforme a la ley de la gravedad, apegado a este mundo físico, sin encender nuestras lámparas, sin encender nuestro espíritu, que es lo que realmente conecta con Dios. De hecho, aquí la palabra dice en número 8, verso 2, cuando enciendan las lámparas. En el original hebreo dice, cuando eleves las lámparas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este mundo físico? Elevar nuestro espíritu hacia los mundos espirituales, hacia la conexión con la divinidad. Cuando nosotros elevamos nuestra alma a una conexión con Dios, nosotros estamos encendiendo nuestras lámparas. ¿Y cómo nosotros elevamos nuestra alma a la conexión con Dios? Estudiando los secretos del mundo espiritual. Número 1, levantándonos
de madrugada a tener conexión con Dios. De hecho, en Israel se sabe que a la medianoche o a las 3 de la madrugada, el santo bendito es nuestro Padre Celestial, hace descender su presencia en el jardín del Edén, que no está en esta dimensión física, sino en el mundo espiritual, y su presencia en el jardín del Edén se pasea a las 3 de la madrugada, y dice que todas las almas de los justos que están en el jardín del Edén, comienzan a levantarse y adorar al santo bendito es. Y dicen los sabios en Israel que cuando los justos se levantan a las 3 de la madrugada, las almas que están en el jardín del Edén se levantan, dice que desciende del jardín del Edén un fuego a este mundo físico. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ese fuego desciende a este mundo físico, comienza a despertar a todos los justos que están aquí en este mundo. ¿Para qué? Para que al momento que abran sus ojos, puedan contemplar de que la presencia divina te está llamando a estar con Él. Y cuando las personas que tienen comunión o esa conexión directa con Dios lo entienden y se levantan en la madrugada a tener una intimidad con el Creador del universo, resulta que tanto las almas que están en el jardín del Edén como las almas que están en este mundo físico, que somos nosotros, nos unimos a una sola visión y a un solo sentir, a adorar y a conectarnos con el Creador del universo. Si no sabías por qué muchas veces te despiertas a las 3 de la madrugada y no sabes por qué, es porque la presencia divina te está llamando. Es porque del jardín del Edén se desató un destello de la gloria de Dios, se desató una llama que bajó a este mundo a despertarte para unirte con los justos que están en el jardín del Edén y aún a adorar al Creador y Santo bendito es. Entonces, tenemos otra forma de encender la lámpara. Tenemos otra forma de encender esta luminaria que tenemos oculta. Entonces, estudiando los secretos del cielo, levantándonos de madrugada, a tener una intimidad con nuestro Padre Celestial, nuestra lámpara se va a encender. De hecho, las personas que se levantan de madrugada a tener conexión con Dios, conexión con la divinidad, rectifican y reparan las fisuras espirituales que muchas personas en este mundo causaron. Resulta que nuestros actos muchas veces causan daño en el mundo espiritual. Hay personas que son malvadas y por medio de sus transgresiones causan daño, fisuras en el mundo espiritual. Las personas que se levantan a las 3 de la madrugada reparan esas fisuras, porque el mundo espiritual se equilibra, el mundo espiritual se repara. Pero son pocas las personas. De hecho, a ese horario es donde todo el mundo está durmiendo y no quiere que nadie los despierte. Pero hoy tienes un secreto extraordinario. Hoy tienes un secreto extraordinario. Entonces, quiero ahora llevarlos, estamos en el libro de los números, quiero que vaya conmigo al capítulo 12. Estábamos en el capítulo 8 y ahora vamos al capítulo 12. Y mire lo que va a ocurrir aquí. Un evento que es más o menos grave, pero nos va a servir de enseñanza para todos nosotros. Dice el libro de Números en el capítulo 12, verso 1. Dice María o Miriam, que era la hermana de Moisés, y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Estoy leyendo de la Biblia Reina Valera 960, la versión popular. Verso 2 dice del capítulo 12, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Señor a Moisés y a Aarón y a María o a Miriam: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3.
Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué? Pues, ¿no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió el Señor a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Qué importante es lo que nos relata la Biblia en este pasaje. Lo que leímos en el capítulo 8 de Números nos habla de encender la luminaria espiritual y centrarla en el centro. Y como hemos dicho, las lámparas del candelabro son nuestros sentidos. Lo que miramos, lo que escuchamos, lo que olfateamos, tiene que esa luz centrarse en lo que hablamos. De hecho, ¿cómo uno reconoce lo que la persona ve? ¿Cómo uno reconoce lo que la persona está escuchando? ¿Cómo uno reconoce lo que la persona olfatea? Es por lo que habla. La manifestación de la visión del hombre se va a manifestar en su lenguaje, en su hablar, en cómo él se expresa. Es como decir: dime lo que hablas y te diré lo que estás mirando. Dime lo que hablas y te diré lo que estás escuchando. Dime lo que hablas y te diré lo que estás olfateando. Nuestros sentidos están interconectados con el alma. Entonces, cuando Dios dice que las luminarias se centren hacia el centro, está diciendo que nosotros tenemos que cuidar y centrar nuestras luminarias, en este caso lo que pasa por nuestros sentidos, y centrarlo en lo que hablamos. Y fíjese el pasaje de Números capítulo 12, vemos el evento de Miriam o María, la hermana de Aarón y de Moisés. Y dice que María se levanta con Aarón y hablaron contra de Moisés. Y resulta que lo que hablaron lo hicieron a espalda de Moisés, y Dios que su divina presencia está en todo lugar, vio todo lo que se comentó acerca de su siervo. Y lo que ocurre con María es que su mal hablar le trajo una consecuencia. Su mal hablar le trajo una consecuencia. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que su mal hablar le trajo lepra. De hecho, les voy a contar un secreto. Dentro de la transmisión oral y de lo que se habla en Israel, se dice que la causa de la lepra era la mala lengua que había. La causa de la lepra era porque había muchas personas que hablaban maledicencia, muchas personas que emitían maldiciones con sus palabras, personas que no sabían conducir su boca.
Y eso despertaba en el mundo espiritual la atracción de dicha infección, de dicha enfermedad llamada lepra. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de lo que va a suceder. Y aquí ya comienzo a entrar de lleno a lo que les quiero compartir con respecto a qué comentarios, qué es lo que se dice en el pueblo de Israel con respecto a hablar mal. Vamos a entrar de lleno a algunas definiciones. La palabra mala lengua, de hecho también vamos a comentar porque el apóstol Santiago también va a hablar, como Santiago era judío, Santiago el menor, o Jacobo, que es el mismo personaje que habla la Biblia, Santiago nos va a hablar también sobre el poder de la lengua. De hecho es como una doctrina en Israel de formación de ética, de poder conducir la lengua. La palabra mala lengua en hebreo, en su original hebreo, es lashon hara. Lashon hara es lengua maligna o lengua perversa. ¿Y qué quiere decir lashon hara o lengua perversa? Es cuando alguien relata información derogatoria sobre otra persona, aun cuando el relato sea completamente cierto. Se considera lengua perversa. Por ejemplo, si una persona dice, mira, David es un hipócrita, no dice lo que piensa. Eso se considera una lengua maligna. Cuando alguien relata información derogatoria y falsa sobre otra persona, aunque en parte sea verdadera lo que se está diciendo, eso es parte de la lengua maligna. Y eso crea fisuras y daños en el mundo espiritual. Cuando alguien le reporta a otro lo que han dicho o lo que han hecho en contra de él, se llama mala lengua. Por ejemplo, si yo dijera, Abraham me comentó que tú eres muy arrogante, eso va a despertar mala lengua, va a causar daño eso. Hay tres, de hecho el poder de la lengua destruye a 3 personas. ¿A qué persona destruye? Primero, la persona que va a traer el mal comentario, que va a traer el chisme, que va a traer la difamación, o que va a traer malos comentarios de una persona, esa es la primera que va a causar muerte espiritual. La segunda persona que está propenso a morir espiritualmente es la persona que va a escuchar el mensaje. Aquella persona que va a prestar el oído para escuchar esa difamación, ese chisme, ese mal comentario o lo que vienen diciendo de otra persona. Y la tercera persona que va a ser afectada por la lengua perversa va a ser la persona de la quien están hablando. Entonces, como no hay conciencia espiritual, muchas veces en nuestras vidas, a veces emitimos comentarios, emitimos malas palabras, y no sabemos el daño que le hacemos a la creación. No sabemos el daño que le hacemos a las almas que nos rodean. Quiero compartir con ustedes algunos comentarios. Dicen los sabios de Israel, que una persona, cuando no sabe controlar su lengua, cuando una persona no sabe controlar su boca, la presencia de Dios se aparta de él. La presencia divina se aparta de él. Y de hecho, se comenta, hay un libro en Israel que se llama el Midrash, que son relatos muy espirituales y son muy bonitos, donde se dice, dijo el santo bendito es, en este mundo, porque hubo lengua perversa
entre ustedes, yo aparté mi presencia de entre ustedes. Pero en el mundo venidero, eliminaré esa inclinación de ustedes y regresaré mi presencia a estar de nuevo entre ustedes. Muchas veces hay personas que se preguntan por qué Dios no me escucha. Hay personas que se preguntan por qué Dios no responde a mi oración. He estado días, he estado desvelándome, he estado pasando meses tal vez pidiéndole algo a Dios y no veo respuesta. El secreto está en que mientras durante la noche te pones a orar a Dios, durante el día hablas mal de tu prójimo. Y a veces estás orando y te sientes seco, te sientes seca, te sientes vacío, te sientes vacía. ¿Por qué te sientes vacía? Porque tus malos comentarios durante el día alejaron la presencia divina. Y esta es una consecuencia maligna de lo que nosotros mismos causamos con nuestra boca. Pero sin embargo, si nosotros corregimos nuestras palabras, la presencia de Dios regresa. ¿Sabes por qué? Porque la presencia divina se acerca cada vez más y más y más cuando hay un recipiente sagrado que le quiere contener. Cuando hay un recipiente sagrado que le quiere recibir. La presencia divina reside ahí. Pero cuando hay impureza en nuestros labios, cuando hay chisme, cuando hay inmundicia en nuestra boca, la presencia divina no puede habitar ahí. De hecho, una de las formas que el Espíritu Santo se transmite es a través de la palabra. De hecho, el apóstol Pablo dice, ¿recibisteis acaso el Espíritu por el oír? El Espíritu Sagrado, el Espíritu Divino, se transfiere a una persona cuando nosotros hablamos palabras sagradas. Por lo tanto, ¿cómo queremos que la presencia de Dios esté con nosotros si nuestra boca no ha sido corregida? Lo pasamos hablando mal del prójimo, del vecino, del papá, de la mamá, del hermano, del compañero del colegio, del colega de trabajo, de la esposa, del esposo, de los hijos, del líder, del pastor. ¿Cómo queremos que la presencia divina esté en el hombre si el hombre no sabe conducir su boca? Y el Espíritu Divino, el Espíritu Sagrado, quiere transmitirse de boca en boca. De hecho, Jesús, antes de despedirse de sus discípulos, dice que los reunió a los 12 y le dijo, reciban el Espíritu Divino, reciban el Espíritu Sagrado. Y recibieron el Espíritu Santo. ¿Acaso dice Pablo en Gálatas, recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por el oír con fe? Claramente recibieron el Espíritu Sagrado por el oír. ¿Por qué? Porque la boca de los apóstoles habitaba la presencia de Dios. En boca de Pablo habitaba la presencia divina. En las manos de Pablo habitaba la presencia divina. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nuestra lengua se vuelve perversa? Alejamos la presencia de Dios. Punto número 1. Dicen los sabios en Israel, este es otro principio, que la mala lengua, la lengua maligna o perversa, acarrea consigo a la vida de la persona pobreza. La pobreza es uno de los castigos por hablar mal de otra persona. Yo no sé si Dios te está respondiendo a lo mejor algunas cosas, pero es necesario que comiences a observar tu lámpara. Es necesario que comiences a observar tu luz. Si realmente estás iluminando o tienes esas mechas apagadas o sucias, o no hay aceite en ti. La pobreza es uno de los castigos por hablar mal de otra persona. Que no te sorprenda que de repente te lleguen crisis económicas si has hablado mal de otra persona. En el mundo espiritual hay muchos sensores que están captando las radiaciones que nosotros emitimos con nuestras palabras.
Y como Dios es un Dios sabio, y como dijo el apóstol Pablo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, perdón, eso mismo cosechará. En el universo hay un sistema espiritual que tiene sensores espirituales captando todo lo que nosotros hacemos. Y la pobreza viene por causa de la mala lengua. Una de las cosas, de las razones. Dicen los sabios, en la época del templo existía, si alguien hablaba lengua perversa, era castigado con lepra, ya que la lepra y la pobreza son equivalentes. Hablar de pobreza y hablar de lepra es lo mismo, porque ambas sirven para volver humilde a la persona. O sea, la pobreza en Israel, como así también la lepra, era para bajarle el ego a la persona y para que el ser humano callara su boca. Hoy en día, mis hermanos, hay manifestaciones espirituales en el mundo. Y una de esas manifestaciones espirituales, y que lo vemos en lo físico, que hoy en día tenemos que estar así. Esto es una señal física. Es una señal física, pero de una fisura espiritual que la humanidad ha causado en los mundos espirituales. La mala lengua trae pobreza a la persona. Y Dios ha permitido todo esto en el mundo para que la persona se vuelva humilde, para que la persona se calle, para que la persona aprenda a usar su boca, que Dios la creó para tener relación, una intimidad con Él, un lenguaje con Él, y de nuestra boca fluya bendición y no maldición. Dicen los sabios en Israel, cuando alguien habla con lengua maligna, cuando alguien habla lengua maligna sobre otra persona, en ese mismo momento sus pecados son mencionados en el cielo. Escuche esto, cuando alguien habla con lengua perversa, en ese mismo momento sus pecados son mencionados en el cielo. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, como dice Proverbios 18:21. La lengua de una persona es más poderosa que la misma espada. La espada, escuche esto, la espada solo puede matar a alguien que está cerca. Pero la lengua puede matar a alguien incluso que está lejos. Repito eso. La espada puede matar solamente a una persona que está cerca, pero la lengua es capaz de matar a una persona incluso si está a miles de kilómetros. Y dicen los sabios que la mala lengua, la lengua maligna, mata a 3 personas. Al que habla, al que escucha y mata al sujeto de quien se habla. Que Dios bendiga a todas las personas que se están uniendo a esta conexión. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Me es un honor poder compartir con ustedes. Primera grabación que hago en vivo. Estoy siempre compartiendo con familia, hermanos, amigos de forma interna, pero hoy Dios ha puesto en mi corazón poder compartir una palabra de vida y que las conciencias de los que puedan escuchar este mensaje puedan despertar y por supuesto el alma, que es la lámpara de Dios y que es la lámpara de este cuerpo físico, pueda iluminar. Ese es el objetivo. Dicen los sabios también que los que hablan mal de otra persona causan destrucción en el mundo. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Podemos decir que esta es la intención
de lo que dicen los sabios en Israel. Quien quiera que hable mala lengua, agranda su pecado hasta los cielos. Imagínense, quien quiera que habla mala lengua, agranda su pecado hasta los cielos, como está escrito en los Salmos, en el capítulo 73, verso 9, que dice, han puesto su boca en contra de los cielos, y sus lenguas caminan por la tierra. Queriendo decir que aunque sus lenguas caminan por la tierra, sus bocas están puestas en contra de los cielos. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Dicen los sabios que la persona que habla mal de otra, esa persona sube y se va a parar delante del trono de gloria. De hecho, esos malos comentarios que se emiten se transforman en un espíritu. Y aquí le voy a revelar otro secreto. Nosotros tenemos el poder de nuestras palabras en crear ángeles. Nosotros tenemos el poder en nuestra boca de crear ángeles, de crear espíritus. Y cuando nosotros hablamos mal de otra persona, creamos espíritus en el mundo espiritual, y esos espíritus se van a parar como acusadores delante del trono de gloria de Dios. Otro tópico. Después de hablar mal de otra persona, las plegarias no pueden subir al cielo y no son respondidas. Escuche bien esto, y esto es lo que le comenté en un principio. Después de hablar mal de otra persona, las plegarias, las oraciones, por más rodillas que dobles, tus oraciones no van a subir al cielo y no van a ser respondidas. Y como dice por ahí el apóstol, de nuestra boca no puede, o de una llave, no puede fluir agua limpia y agua sucia, agua amarga o agua dulce. Después de hablar mala lengua o con lengua perversa, las plegarias no pueden subir al cielo y no son respondidas. Hay un libro que se llama el Zohar en Israel, que revela secretos espirituales de la Biblia. Y dice este libro, dice, alrededor de este espíritu malvado existe un gran número de acusadores cuya misión es atrapar cualquier palabra mala o cualquier palabra obscena que las personas emiten de sus bocas. Y cuando más tarde esas personas dicen palabras sagradas, pobre de ellas y pobre de sus vidas. Pobre de ellos en este mundo y pobre de ellos en el mundo venidero. Ya que estos espíritus corruptos toman esa palabra mala y cuando después dicha persona dice palabras sagradas, traen las palabras sucias y con ellas contaminan las palabras sagradas y éstas no le dan ningún mérito a la persona y las fuerzas de santidad pierden su poder. En otras palabras, si durante el día hablaste mal de otra persona, la difamaste, la avergonzaste, emitiste chismes, malos comentarios, y después quieras orar y decir Dios te amo, te adoro, eres lo máximo, ten por seguro que esos ángeles que creaste, esos espíritus que creaste y que se vuelven acusadores tuyos, van a tomar tus palabras sagradas y las van a impurificar. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Pero nosotros somos creadores, no se olvide lo que hablamos en un principio. El creador nos dio ese don de la creatividad. Y con nuestras palabras nosotros creamos eventos, creamos realidades y también creamos ángeles. Creamos energías,
creamos espíritus. Y esos espíritus dañinos, al momento cuando tú quieras pedirle a Dios cosas, esos espíritus se van a encargar de impurificar tus palabras. Y tú mismo o misma fuiste la persona causante de eso. Entonces nos dice el Zohar, que es este libro espiritual que revela secretos de la Biblia, que todas nuestras palabras de la palabra de Dios y nuestras plegarias quedan suspendidas en el aire debido al pecado de la lengua perversa. Y esas plegarias o esas oraciones no ascienden, no suben al trono de gloria. Y si no suben al trono de gloria, ¿de dónde creemos que va a venir nuestra salvación cuando la necesitemos? Continúo con otro comentario. Y ya estoy casi finalizando la enseñanza, el mensaje, la predicación, como usted quiera llamarle, para dejar esta bendición en sus corazones y en sus mentes. Se nos dice que las palabras malvadas suben y mueven a la serpiente, y un espíritu de impureza penetra en la persona que habló esas palabras malas. La Biblia declara en Salmo 34, verso 14, guarda tu lengua del mal. Guarda tu lengua del mal, porque si los sabios y la lengua del hombre hablan palabras de maldad, esas palabras se elevan y todos proclaman, aléjense de la palabra malvada que pronunció tal y tal persona. Dejen la vía libre para la gran serpiente. Luego su alma sagrada abandona a esa persona y no puede decir nada. Está avergonzada y con gran sufrimiento no la dejan ocupar el mismo lugar espiritual que ocupaba antes. Por eso está escrito: aquel que cuida su boca y su lengua del mal, protege su alma de sufrimientos. Escuche bien esto. Está escrito en Proverbios 21-23. Aquel que cuida su boca y su lengua del mal, protege su alma de sufrimientos. ¿Por qué en el mundo? ¿Por qué en nuestra generación, en la actualidad, hay tanto sufrimiento en este planeta? Porque los seres humanos, en general, en toda nación, no han sabido controlar su lengua, no han sabido cuidar su boca, y su lengua no se ha apartado de engaño ni del mal. Y hoy en día, Dios nos está diciendo: cállense. Hoy en día Dios nos está diciendo: reparen su boca, reparen su lengua, reparen los daños y las fisuras que han provocado en el mundo espiritual y en el universo entero. ¿Qué es lo que sucede cuando se emiten malos comentarios? La serpiente se prepara, hablando del Satán, y cuando la palabra perversa la encuentra, muchos espíritus malos se agitan y un espíritu baja de aquel lado oscuro y encuentra al hombre que emitió aquella palabra malvada y le impurifica. O sea, el mundo espiritual de maldad, el mundo de las tinieblas, está atento. El Satán, que es representado como la serpiente en el mundo espiritual, con los espíritus dañinos, están atentos y pendientes de la mala lengua y de los malos comentarios que hay en el mundo. Y dice que cuando estos comentarios y estas malas palabras, como se transforman en espíritu, hay espíritus del mal que toman, que bajan a este mundo, encuentran a la persona que emitió tal palabra y va a impurificar a esa persona. Y no solamente la impurifica, sino que esa persona se vuelve leprosa. Y aquí está el secreto espiritual de por qué María o Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón,
trajo lepra a su vida. Porque cuando habló mal del siervo de Dios, cuando habló mal de Moisés, en el mundo espiritual hubieron espíritus que tomaron sus palabras, detectaron que fue ella la que habló mal, impurificaron a Miriam y posteriormente causó lepra en su cuerpo. Óigame bien, cuando nosotros no sabemos conducir nuestras palabras, cuando nosotros no sabemos bendecir, cuando nosotros no sabemos hablar bien de otra persona y hablamos mal, es donde en el mundo espiritual baja destrucción. Se desata destrucción, se desata maldición, se desata pobreza. Nuestras palabras, mis amigos y mis amigas que me escuchan, las palabras tienen el poder de mover el universo entero. Las palabras tienen el poder de mover incluso hasta el cosmos. Las palabras tienen el poder de mover la naturaleza. Las palabras tienen el poder de mover las almas. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? En nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. Jesús, que en Israel es conocido como Yeshua, Jesús de Nazaret, dice en el testimonio de Mateo, capítulo 5, verso 21, y dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, ante el Sanedrín de aquella época. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso fue lo que dice Jesús de Nazaret. Yo enseño que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera, aquí ella está hablando con la palabra, con la shonjará, con la mala lengua, con la lengua perversa. Cualquiera que le diga a otro necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, nuevamente con la palabra, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, una persona puede matar a otra con su boca. Y no me vengan, como dicen por ahí, con críticas constructivas. No existen críticas constructivas. La única forma de reparar eso y que se corte esa mala energía, esa maldición, la única forma que se corte esa maldición es frenando a la persona que viene con malos comentarios. Es frenando y corrigiéndola. No prestando oído a los chismes o a las críticas que me vienen a traer de otra persona. El apóstol Santiago, Jacob, va a decir en su carta en el capítulo 3, en el verso 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Mire, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Es lo que estamos hablando en toda esta predicación, en toda esta enseñanza. Que nuestra boca nos impurifica. Contamina todo el cuerpo y contamina, por supuesto, el alma. E inflama, dice, la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno.
Porque toda naturaleza de bestia, de ave y de serpiente y de seres del mar se doman, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ellas bendecimos al Dios y Padre, a nuestro Padre Celestial, con ellas bendecimos, le decimos: Dios, te amo, te bendigo, te agradezco por todo lo que tú has hecho por mí. Y cada mañana cuando nos levantamos en la madrugada, le damos gracias al Creador del universo por todas sus bendiciones. La primera oración de eso en el pueblo judío, cuando ellos abren sus ojos por la mañana, la primera oración que dirigen a Dios es: te agradezco, Dios, te agradezco, Rey viviente, por haber devuelto mi alma al cuerpo. Por haber devuelto mi alma al cuerpo. Porque mientras dormíamos, cierta parte de nuestra alma andaba en los mundos espirituales. Y solamente Dios, en su misericordia, nos devuelve completamente al cuerpo. Y el judío cuando ora dice: te agradezco, Rey nuestro, Rey viviente, por haber devuelto mi alma al cuerpo. Con misericordia. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad de noche, Señor. De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Cómo es eso? Hermanos míos, dice el apóstol Santiago, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Por lo tanto, este es el mensaje que quería compartir con todos ustedes. Deseo que sea de mucha bendición para sus almas. Deseo que cada comentario, que cada escrito, cada texto bíblico y toda esta sabiduría de Dios sea para reparación de este mundo. Y todos somos responsables de reparar este mundo. Y una de las formas de reparar este mundo es corrigiendo nuestra boca. Es corrigiendo nuestra boca. Aprendamos a bendecir. Aprendamos a decir lo bueno. Aprendamos a usar las lámparas de nuestro cuerpo, que son los 5 sentidos. Aprendamos a usar las lámparas. Aprendamos a usar las puertas del alma para que ingrese luz y no oscuridad en nuestro interior. Que aprendamos a desarrollar un buen ojo. ¿Qué significa desarrollar un buen ojo? De siempre ver lo positivo en el otro y no lo negativo. Siempre ver el potencial en las demás personas y no lo negativo. Hay muchas personas que se centran en la negatividad de otras personas. Y sus comentarios destruyen. Traen maldiciones, traen demonios, traen espíritu, traen pobreza, traen destrucción al mundo físico. Aprendamos a tener un buen ojo. Y si tenemos un buen ojo, dijo Jesús de Nazaret, toda nuestra lámpara estará lleno de luz. Todo nuestra alma se llenará de luz. Y como dijimos en un principio, si comenzamos a hablar palabras de bendición y no de maldición, si comenzamos a observar lo positivo de las demás personas y no lo negativo, vamos a traer reparación a este mundo físico. Personas que van a la iglesia, déjense de criticar de entre una iglesia y otra. Déjense de criticar pastores entre uno y otro. Déjense de criticar líderes de uno u otro. Personas que van a la iglesia o son músicos, dejen de criticar al otro porque fue, no sé, a una academia a aprender. Aprendamos a dar gracias a Dios por todas las cosas y aprendamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Aprendamos a ser felices cuando otra persona es feliz. Aprendamos a sentirnos bendecidos si otra persona es bendecida. No dejes que entre oscuridad o maldad en tu ojo para que no nazca envidia en tu corazón. No nazcan celos que no tienen sentido en nada.
en este mundo. Si otra persona está prosperando, digamos, bendito sea Señor, porque tú has prosperado a fulano de tal. Si una persona está siendo bendecida, en el área que sea espiritual, o sea material, o sea económica, en el área que sea, aprendamos a dar gracias por lo que Dios hace con otras personas. Parémoslas con la inmadurez. Detengamos nuestra lengua. Corrijamos y digámosle a Dios: Señor, te agradezco por las bendiciones que tú emanas desde los cielos para mi hermano, para mi hermana, para mi amigo, para mi amiga, o por la persona que sea. La envidia no lleva a nada. La envidia lleva a la destrucción y al mal de ojo. La envidia lleva a la persona a transformar palabras negativas. No tiene sentido envidiar a nadie. Y la persona que envidia a otra es porque no valora lo que Dios le ha dado. La persona que envidia a otra no valora lo que del cielo le han entregado. La persona que envidia a otra no conoce a Dios. Y está escrito en las Sagradas Escrituras: no codiciarás nada de tu prójimo. ¿Por qué Dios nos manda a no codiciar nada del prójimo? Porque a Dios le interesa que tú aprendas a ser agradecido con lo que tiene. Y hemos dicho en esta enseñanza, en esta predicación, que la mala lengua trae pobreza. Pero le voy a revelarle otro secreto. La gratitud abre las puertas del reino de los cielos. Dicen los sabios en Israel que la gratitud abre los portones celestiales para que baje a este mundo las bendiciones que nosotros necesitamos. Y como le he compartido a muchos de mis familiares, como le he compartido a muchos amigos, no solamente aprendamos a dar gracias por lo que es bueno o lo que consideremos bueno. Aprendamos a dar gracias a Dios por lo que aparentemente es malo. Si te llegó crisis, da gracias a Dios por la crisis. Como dijo Job en su libro: solamente recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. Por supuesto, cuando Dios nos está procesando es porque hay una bendición detrás. Cuando Dios nos está procesando, cuando Dios nos está mandando un mensaje de crisis, de problema, de circunstancia, de falta de economía, no sé, es porque Dios nos está formando en este mundo físico y porque nos quiere traer una bendición mayor. Si hoy en día solamente tienes un pan para comer en tu mesa, o un pan duro, da gracias con todo tu corazón. Si en tu ciudad o en tu país está cayendo lluvia, da gracias con todo tu corazón. Si hay mucho sol, da gracias con todo tu corazón. Si te enfermaste, da gracias a Dios por la enfermedad. ¿Sabes qué? La gratitud tiene el poder de revocar los juicios de Dios. La gratitud tiene el poder de romper en el mundo espiritual con todas esas maldiciones, con toda esa pobreza, con todas esas enfermedades, con todo lo que pueda venir. La gratitud abre los portones del reino de los cielos. Y es necesario aprender a dar gracias a todo. El apóstol Pablo, él dice: a mí nadie me puede apartar del amor de Dios. Hambre, desnudez, la muerte, la vida, lo presente, lo porvenir, ángeles, principados, potestades, lo que sea, nadie me separa del amor de Dios. Hoy en día viene crisis y lo primero que hace el ser humano es separarse de la conexión con Dios. ¿Cómo es eso? Eso ya no tiene sentido. Tu sustento viene del cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dijo el rey David. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Desde ahí viene nuestro socorro. No tiene sentido andarse quejando por la vida. Creemos ángeles de bien con nuestra boca. Creemos ángeles positivos. Ángeles intercedores, no ángeles acusadores. Y comencemos a dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado y nos bendice por cada día. Imagínense, José en Egipto lo vendieron sus hermanos, lo metieron a un foso, se volvió esclavo en Egipto, estuvo 10 años preso en las cárceles de Egipto. Era para que José
Era para que José haya criticado, haya hablado mal incluso hasta de Dios. Pero José no habló mal de Dios. De hecho, todas esas pruebas fueron temporales para la bendición que venía después de transformar a José en un rey, en el virrey de Egipto y en el sustentador de todas las tierras de Egipto, de Israel y de todas las tierras cercanas. Si hoy en día tú estás pasando crisis, si hoy en día tú estás pasando una dificultad, acuérdate de José. Eso es temporal, eso no es eterno. El problema que estás viviendo es solamente por el momento, pero Dios te quiere pulir por dentro. Dios quiere hacer de esa fe que tú tienes un tesoro especial. Dios quiere que tus lámparas se enciendan y que tu lámpara, que es tu alma, pueda llenarse de aceite espiritual. Que la presencia divina pueda morar dentro de ti y puedas iluminar al mundo con felicidad, con gratitud, con bienestar y con buenas palabras, que es lo que tanto necesita la creación en nuestros días. José llegó a comprender y le dijo a sus hermanos: ustedes no fueron los que me vendieron y los que me trajeron aquí a Egipto. Fue Dios el que me trajo para preservarle la vida a ustedes. Fue Dios el que me trajo para preservarle la vida a ustedes. En otras palabras, deja de criticar lo que te está ocurriendo, comienza a dar gracias a Dios o a preguntarle a Dios cuál es el mensaje que te está viniendo detrás de cada circunstancia. Porque vas a ver que es Dios el que te está procesando, es Dios el que lo está haciendo. Y tú le das la soberanía a Dios, tú le das el reinado a Dios. Ni siquiera le eches la culpa al diablo. Dios es el que está operando, Dios es el que está manifestando esa prueba, porque hay algo detrás. Nosotros vinimos a este mundo, bajamos a este mundo, bajamos del mundo de las almas, de donde nosotros estábamos antes de estar aquí, bajamos a este mundo para venir a elevar la creación, para venir a conocer a Dios, para encender nuestras lámparas. Nosotros venimos a este mundo a trabajar. Jesús dijo: yo trabajo y mi Padre hasta el momento trabaja. Jesús tuvo que aprender la obediencia. Jesús tuvo que aprender a afinar su carácter también como ser humano. Nosotros tenemos que aprender a dejarnos moldear, a dejarnos transformar por las circunstancias y dejar que esas lámparas, dejar que esa luminaria comience a radiar en todo el mundo y hagamos que la presencia divina se establezca y sea una residencia en este mundo físico. Tú y yo podemos contribuir para eso. Tú y yo podemos contribuir para grandes cosas y para reparar esta creación y parar con este virus que en el mundo está fluyendo sin entender la gente el mensaje. Corrijamos nuestra palabra y vamos a ver cómo Dios va a causar milagros. Milagros en tu vida, milagros en tu núcleo familiar, milagros en tu trabajo, milagros en la ciudad, milagros en el país, milagros en el continente y milagros en el mundo entero y milagros en el universo. Este ha sido el mensaje. Esta ha sido la palabra. Deseo con todo mi corazón que sean bendecidos y bendecidas. Que Dios, el Dios de Israel, el Dios de la creación, el Dios de todas nuestras almas, bendiga sus vidas. Amén y amén. Voy a ya estar finalizando. ¿Me permiten un momento? Ya. Que el Dios de paz entonces les bendiga a todos. Voy a poner un tema del cual inicié para ya estar cerrando. Si hay personas que han sido bendecidas por este mensaje, corra a su habitación, dé gracias al Creador del universo por todo lo que Él ha hecho en este día.
Les deseo que sigan teniendo un muy buen sábado, un muy buen fin de semana, junto a sus seres queridos, su familia o las personas que estén ahí con usted. Y comparta y difunda este mensaje. Difunda el secreto, difunda los secretos del cielo. Difunda lo que Dios habló en esta tarde para sus vidas. Vean. Bendito sea el Señor. Les envío un abrazo cariñoso para todos y todas. Amén. Bendiciones.